tardes, amigos oyentes, ya estamos en los diálogos. Vamos a hacer importantes anuncios hoy, pero antes quiero hacer un comentario. Ayer fue la manifestación de Chanito. La manifestación fue interesante porque esta vez no hubieron muertos en la manifestación. No fue tan grande, pero fue ordenada. Los cantos que se hacen, la música que se da en las manifestaciones protestando contra el gobierno son los mismos cantos que usan los sandinistas. Y alguien me decía, ¿qué hace Chanito en este bochinche de familia? Porque aquí varias veces ha analizado Javier el asunto de que más que nada de fondo es un pleito entre sandinistas. El MRS, a donde estaban muchos del gobierno de los 90, casi todos, y el frente de los que se quedaron con Daniel. El caso de los tranques. Yo he sido un análisis esta mañana que la mayor alianza que puede tener Ortega y que ha prolongado la crisis son los tranques. ¿Por qué? Porque cada vez que se plantea la discusión en relación con el adelanto de las elecciones, que ya lo planteó Brenes, aunque no debió haberlo planteado él, sino los que están en la mesa de diálogo y que antagonizan al gobierno, pero bueno, lo planteó. Parece que es la postura del Papa, el adelanto de las elecciones, y particularmente nosotros hemos apoyado esa tesis aquí, de que las elecciones deben de adelantarse bajo el orden legal. Pero el pretexto para alargar todo esto, después que prácticamente el presidente y la vicepresidenta están acorralados, ha sido el asunto de los tranques. Hay tranques que están, por ejemplo, al lado de Rubenia. Ahí ya no hay nadie, pero no los tocan. El pretexto está ahí, los tranques. El diario La Prensa hoy anuncia, entre sus informaciones más importantes, un nuevo tranque en Matagalpa. Entonces, la crisis se alarga. A pesar de la convocatoria que han hecho para la próxima semana los obispos, seguramente Petipoa, que es el canciller, va a salir diciendo que quiten los tranques. Los tranques, digamos, se han hecho en varios puntos del país, han producido enfrentamientos, hay muertos, pero además de eso, producen malestar entre el público. Hay una señora que se cayó, me contaba Daniel Lávalo hoy en Masaya, se quebró la rodilla en una zanja. Aunque la mayoría de los tranques ahí se han quitado, pero mientras los tranques persistan, esto va a continuar y no le miro salida. La otra cosa, una noticia de importancia que ha estado investigando Javier, son 3 a quienes les aplica la ley Magnitsky los Estados Unidos. Ahí la tenéis ya. Francisco Díaz, sí. Francisco López, el hombre de Petronic, y Fidel Moreno. O sea, algunos medios de los que antagonizan a Ortega, a su señora y al gobierno, se habían abstenido de mencionar a Fidel Moreno, pero la embajada americana estaba muy al tanto de que estaba en el estadio cuando ahí las cosas se organizaron. De todas maneras, ese es el preámbulo que puedo hacer. En relación con lo más importante, Javier tiene información en relación también con enfrentamientos en León. No sé si vas a leer vos el comunicado del Departamento de Estado. ¿Lo tenés a mano? Sí, te lo voy a dar para que lo leas y luego le entramos a los comentarios. Bueno, lo primero es informarle a la gente de qué estamos hablando, ¿verdad? Sí, declaración de la portavoz del Departamento de Estado, designaciones global, ley Magnitsky para Nicaragua. Hoy el gobierno de Estados Unidos sancionó a 3 personas en Nicaragua que han estado involucradas en graves abusos contra los derechos humanos o que se han involucrado en actos de corrupción. Como resultado de las acciones de hoy quedan
bloqueados todos los bienes o toda participación en bienes de aquellos designados dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos. Además, a los estadounidenses se les prohíbe en general realizar transacciones con personas bloqueadas, incluidas entidades que pertenecen o que están controladas por personas designadas. Bajo el mando de Francisco Javier Díaz Madrid, la Policía Nacional de Nicaragua ha participado en graves abusos a los derechos humanos contra el pueblo de Nicaragua. Fidel Antonio Moreno Briones ha dirigido actos de violencia cometidos por la Juventud Sandinista y grupos armados progubernamentales que han sido implicados en numerosos abusos contra los derechos humanos relacionados con las protestas en curso contra el gobierno nicaragüense. José Francisco López Centeno es el vicepresidente de Albaniza, presidente de Petronic y tesorero del partido gobernante FSLN, y ha sido acusado de utilizar su posición en beneficio propio y el de su familia al usar compañías de su propiedad para ganar contratos con el gobierno. El anuncio de las sanciones de hoy, más anteriores y continuadas revocaciones de visas, demuestra que Estados Unidos expondrá y hará rendir cuentas a los responsables de la campaña continua de violencia e intimidación del gobierno nicaragüense contra su pueblo. Estas acciones deben terminar. Apoyamos los esfuerzos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua para avanzar en las negociaciones con el fin de resolver la crisis e instamos a la plena implementación del Acuerdo del Diálogo Nacional sobre Derechos Humanos del 15 de junio como un componente fundamental. Los Estados Unidos también apoya la petición de elecciones anticipadas, coincidimos, libres, justas y transparentes. Continuaremos monitoreando de cerca la situación y tomaremos medidas adicionales cuando los acontecimientos la justifiquen. Este es un comunicado ya oficial del portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sí, lo leí esta mañana. Bueno, yo creo que esto hay que explicar el tipo de sanciones que han estado ocurriendo. Han habido, antes de la protesta se dio en diciembre del año pasado, la sanción a Roberto Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral, en el marco de la ley Magnitsky, Global Magnitsky, que son dos leyes distintas, ya lo vamos a explicar. Posteriormente, después del inicio de las protestas, Alan, hemos conocido de dos momentos en donde el gobierno de Estados Unidos anunció que quita la visa a funcionarios del gobierno de Nicaragua, del Estado, alcaldes, policía, listas que no se dieron. En este caso, bajo la ley Magnitsky, Global Magnitsky, que es del año 2016, se dan a conocer por primera vez los tres nombres de tres funcionarios sancionados bajo esta forma que tiene el gobierno de Estados Unidos de sancionar. Estados Unidos adoptó hace algunos años la ley Magnitsky, que era para sancionar a funcionarios del gobierno de Rusia que estuvieron involucrados en la violación a los derechos humanos de Sergei Magnitsky, un abogado ruso que tenía como fin o que uno de sus trabajos fue denunciar la violación de derechos humanos de Putin, del presidente Putin y sus allegados. Hace 2 años les pareció que la ley había tenido un buen efecto porque sancionó a un montón de rusos, empresarios, funcionarios, ministros, etcétera, y les pareció que debía haberse universalizado, y así fue que crearon la ley Global Magnitsky, que le da, y voy a citar esta ley, se llama Ley Global Magnitsky sobre responsabilidad de derechos humanos. Pero alguien pregunta, ¿y si tienen su plata en Panamá, Javier? No, donde sea. Donde sea, la ley tiene alcance por todos lados.
vamos a repetir esa partecita porque es importante, fíjate bien. Dice que como resultado de las acciones de hoy, o sea, la decisión de meter en la lista negra, hay una lista para este tipo de sancionados, quedan bloqueados todos los bienes o toda participación en bienes de aquellos designados, o sea, de estas tres personas, dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos. Quiere decir que si alguna plata tenían estas tres personas en Estados Unidos, ya quedan congeladas. Ellos tienen mucho poder en Panamá como en el mundo entero y pueden perseguir la plata de cualquiera en el mundo. Inclusive el gobierno de Nicaragua tiene una ley que fue adoptada, que fue aprobada hace algunos años a solicitud del gobierno de Estados Unidos para involucrar, para que Nicaragua fuera parte de un sistema de manejo y control de las operaciones de muchas personas. Para decirlo en otras palabras, era para evitar que los terroristas estuvieran moviendo plata de una cuenta a otra a nombre de X o Y personas, y que ese dinero fuese usado para atentar contra Estados Unidos. Ahora pues se ha redondeado más la cosa y se ha ampliado a otros. Además, dice, a los estadounidenses se les prohíbe en general realizar transacciones con personas bloqueadas, incluidas entidades que pertenecen o están controladas por personas designadas. A ver. ¿Y la plata que ellos tienen aquí en los bancos de aquí? Eso habría que ver, tendría que ver la ley, tendría que preguntarle a la UAP si Estados Unidos puede pedir el bloqueo de esos fondos. Pero sí te puedo decir una cosa, ¿te acordás que después de lo de Roberto Rivas, Alan, aquí se dio una situación en que los bancos... Perdóname, Javier, el combustible lo está comprando Albaniza en Estados Unidos. Me estás quitando la palabra de la boca. Pero antes, efectivamente, quiere decir que Francisco López, como vicepresidente de Albaniza, no puede comprar ni una lata de aceite para motor a los Estados Unidos, no puede operar él directamente, ni sus empresas, ni aquellos que designe, mucho menos comprarle un tanque de petróleo, un container lleno de gasolina o lo que sea. ¿Cómo van a hacer? No lo sé, ¿verdad? Porque Petronic realmente, a través del acuerdo con Albaniza, está recibiendo o cero o menos combustible que hace algunos años. Por eso están comprando en los Estados Unidos. Eso significaría un serio problema para el país si Estados Unidos finalmente bloquea las exportaciones de petróleo, derivados del petróleo, aceite, etcétera, a Nicaragua a través de los allegados a Petronic o Albaniza. Recordemos que Venezuela es la dueña con el 51% de las acciones de Albaniza, y PDVSA está sancionada también por diversas leyes de los Estados Unidos. Entonces ahí tenemos un problema. Los Estados Unidos le compra petróleo a Venezuela. A través sí, ese es le compra el 16% del petróleo que ellos consumen viene de Venezuela. Son las cosas que no entendemos, ¿verdad? Ahora, las Citgo, que son gasolineras que hay en la Florida, y no me imagino que en el resto, en otros estados, es venezolana. Bueno, hay cosas que no terminamos de entender de la política de Estados Unidos, Alan, en lo particular. No entiendo cómo si hace algunos años, hace 10, 15 años, publicaban y hacían fiesta con los depisados a funcionarios de gobierno y funcionarios de gobierno, porque los exponían públicamente. No entiendo por qué ahora no van a conocer los nombres de las primeras dos olas de sancionados. Lo voy a decir de esa manera porque no sabemos cuántos fueron. Pero 2 veces se ha anunciado esto. Entonces, volviendo al tema, Alan, Francisco López ya no puede tener cuentas en los Estados Unidos. No sé si esto incluye
las tarjetas de crédito. Es probable que se las corten. Todas son gringas. Porque porque todas son gringas, pues que no me salga como Visa, Mastercard, Dynaclub. Que no venga a salirnos como el payaso de Edwin Castro, que un periodista le preguntó, mire, ¿y cómo está su Visa? Entonces él sacó su tarjeta y dijo, yo no uso Visa, uso Mastercard. Pues esa Mastercard probablemente, si el día de mañana lo incluyen en la ley Magnitsky, probablemente esa Mastercard no le va a servir. Estoy especulando porque realmente hay que preguntarle, y vamos a hacerlo oficialmente al gobierno de Estados Unidos, cuál es el alcance real de las sanciones que le han aplicado en el caso de Chico López, que es una figura importante, Alan, y en el caso de Francisco Díaz, que no sé si tiene dinero en los Estados Unidos, pero Fidel Moreno sí debe tener mucho dinero en los Estados Unidos. Fidel Moreno, que es la figura que no estaba visible para muchos. Es que nunca salió en el diario de la prensa. Es que ahí lo tratan con guantes de seda, y eso hay que decirlo, ¿verdad? ¿Por qué razón? No me lo preguntes porque no lo sé. Pero Fidel Moreno nunca ha sido criticado en la política informativa del diario de la prensa, a pesar de que todos sabemos que fue una de las figuras fundamentales para los fraudes del año 2016 y 2011. Estuvo muy involucrado, si él era es el secretario político del Frente Sandinista en Managua, el que organizó las estructuras políticas partidarias que contaron los votos a su manera, que sacaron a los fiscales y hicieron la Junta Receptora de Votos. Aquella acta de 1000 votos, que aparecieron algunas, es gente que él dirigía en la estructura sandinista. Entonces, no sé por qué la prensa nunca se interesó en ese caso, pero volviendo al tema, Fidel Moreno aparece ahora, es visibilizado como uno de los jefes de la represión. Recuerda bien, la ley Global Magnitsky sanciona en primer lugar a los responsables de violaciones de derechos humanos. Aquí lo hemos dicho. Es a perpetuidad, Javier, esa ley. No, nada es a perpetuidad en el caso de los Estados Unidos, pero difícilmente cuando toman una decisión te la quitas de encima, excepto algunos casos. Muchas de las personas que ellos sancionaron por corrupción en el gobierno del presidente alemán y el de Enrique Bolaño recuperaron su visa, y no solo eso, algunos se volvieron americanos. Te voy a citar el caso de Byron Jerez. A Byron Jerez lo tuvieron sancionado y de repente le devolvieron primero su visa por razones humanitarias, ¿verdad? Para que él pudiera viajar a Estados Unidos, él tenía que pedir y decir, voy a hacerme X examen, que solo allá me pueden hacer, entonces le daban la visa. Una vez que se vuelve diputado del Frente Sandinista, no solo le devolvieron su visa, sino que él anda un pasaporte diplomático y lo atienden con todos los beneficios que implica eso. Igual otros casos, pues. Ahora, tampoco esto afecta a las cuentas que estos tienen aquí también, porque yo me acuerdo que el COSEP dijo en su momento de que habían mandado a cerrar o estaban informados, ¿verdad? Porque ellos no controlan a los bancos aquí. Mira, ¿verdad? De que habían cerrado todas las cuentas del que era presidente del Consejo Electoral. Después, vamos a concatenar un poco más las cosas. Después de que el gobierno de Estados Unidos le aplica sanciones a Venezuela y dice que el dinero venezolano está contaminado o es radioactivo, y que aquellos que tengan vínculos con PDVSA iban a ser sujetos a sanciones, se dio una situación en la cual los bancos del país le regresaron a Albaniza y a las empresas del frente sus depósitos para no verse en, ¿cómo se llama?, en la mira del gobierno de Estados Unidos. Pero alguien me está diciendo que los bancos, y yo coincido con Deyanira, los bancos les dan la plata, porque es lo que dijo el COSEP la vez pasada, que le habían devuelto la plata eso estoy diciendo, al presidente, al que era presidente del Consejo Electoral.
Pero ¿qué pasa con los bancos en Estados Unidos, en Panamá y otros países? No, es que si ellos no pueden tener reales. A ver, el BAC, por ejemplo, Banco de América Central, tiene un banco en Miami, que el People. Ese banco está bajo la jurisdicción de Estados Unidos. Si alguno de los tres tiene dinero ahí, que se olvide, porque se lo van a congelar si no está congelado ya. Vuelvo un poco hacia atrás la historia, hubo un momento en donde el Banpro le dice al gobierno de Estados Unidos, perdón, le dice al gobierno de Nicaragua, la embajada americana nos reunió, acordate que fue aquí, donde la embajada americana nos reunió y les dijo, señores, estas son las medidas que se han tomado, les advertimos de las consecuencias que esto va a tener, aquel banco que tenga plata vinculada con Venezuela, aunque sea Albaniza, va a venir la auditoría norteamericana y puede ser que perdas tu licencia de operación en Estados Unidos. Entonces el Banpro fue el primero en decirle al gobierno, señores, les vamos a regresar toda la plata que está a nombre de X o Y, Z empresa. Hay un acertijo que yo tengo, Javier, porque vos en asuntos de finanzas sos profundo. No, tampoco, de finanzas no sé nada, porque ni siquiera tengo reales, ni siquiera manejo dinero. Uno de los que se menciona para que le apliquen la ley Mayinki es a Ramiro Ortiz. ¿Qué pasaría? Porque él es el presidente del Banpro. ¿De dónde sacaste eso? Bueno, no, se ha mencionado en las redes sociales. No, Dios mío. Bueno, volviendo al tema, Alan, después de eso, tengo entendido, Daniel llamó a un banquero y le dijo, ¿me podés recibir ese dinero? Cuando el banquero dijo, pues yo no tengo ningún problema porque no había una notificación, en ese proceso le notifican. ¿Y qué hizo el banquero? Le dijo, mire, yo no puedo recibir esa plata. En teoría, que sepamos, toda esa plata que estaba, esa plata radioactiva, porque venía de los negocios con PDVSA, se fue a Bancorp. El Bancorp es un elefantito blanco, ¿verdad? Un banco que tiene licencia de operación que no opera, pero puede recibir depósitos y probablemente emite cheque. Emite cheque, te puede dar inclusive tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. No sé con qué corresponsalía, pero en fin. Para ahorrarte la historia, Alan, desde entonces el dinero de estas empresas no está en algunos bancos del país. La pregunta es, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde deposita Fidel Moreno el dinero de sus operaciones, de sus 20 y pico de empresas en Estelí, sus empresas en Managua? ¿Dónde los deposita actualmente, Alan? En los bancos. En la banca nacional. Porque es la que lo financia. Entonces, ahora que está sancionado por la ley Magnitsky, no es necesario de que Estados Unidos le pida al gobierno de Nicaragua que le congele sus fondos. Sencillamente le van a decir a cualquier banco, les notificamos la resolución del Departamento de Estado de que el señor Fidel Moreno está sancionado, que el señor Francisco Díaz está sancionado y Chico López está sancionado. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer los bancos para evitar que Mr. Yankee, como decía Julio Vivas Benar, venga y diga, bueno, le avisamos a usted de que esta gente estaba sancionada, pero estamos viendo, porque ellos sí reciben toda la información por una ley que hay y los convenios que hay, pero usted sigue teniendo dinero, usted tiene dinero de estas 3 personas sancionadas. Entonces, para que un banco evite ser investigado y peor aún que pongan en cuestión su licencia o sea multado, yo no sé qué van a hacer con el dinero de estos 3. Probablemente les van a decir, se lo van a devolver. Sí, se lo van a devolver, pero el acertijo para mí de todo esto es qué va a pasar. Albaniza es parte del grupo Alba. Sí. PDVSA a través de Alba Venezuela, me imagino,
exporta petróleo a los Estados Unidos es el único país que le paga cash. Y eso en parte ha sostenido a Maduro en el poder. Sí. Porque le compra el 16% de su producción de petróleo. De su consumo. Enorme, sí. Entonces, ¿cómo sancionar a Albaniza si es parte del ALBA? Por eso te digo, esa es una contradicción que todavía no hemos terminado de entender, porque en apariencia hay un doble estándar. A Nicaragua le digo, si vos haces, le dice, si vos haces negocios con PDVSA te vamos a sancionar, pero por otro lado le compra petróleo directamente a Venezuela, ¿verdad? Y además le paga en efectivo. Rusia le paga con armas. China le paga de otra manera, ¿verdad? Porque le debe un montón de plata a los chinos. Hay otro acertijo que tengo, Javier. Mucha de esta gente del nuevo capital usan testaferro. El testaferro me figuro que le dan seguimiento. Y se han asociado, Javier. De nuevo. Con bancos y grandes empresas aquí. De nuevo creo que aquí está advertido. Dice que el anuncio de las sanciones de hoy más anteriores y continuadas revocaciones, dice, demuestra que Estados Unidos, bueno, en algún lugar aquí advierten de los testaferros, pues, ¿verdad? No, perdón, en la ley, en el resumen de la ley que les estaba leyendo, ahí advierten que los testaferros también están en el ojo del huracán cuando lo observa. A ver, dice que el capítulo 2 de la ley Global Magnitsky... ¿Sabes por qué te planteé eso? Porque me imagino que la gente, digamos, que mueve plata de Fidel en este lío, en los negocios que él tiene, Master Construction y eso, él no aparece. No aparece y bueno, Alan, Estados Unidos tiene muchos recursos para investigarte y saber cuánto tenés. Entonces, fíjate bien, el capítulo 2 de la ley Global Magnitsky dice que el presidente de Estados Unidos puede imponer sanciones a cualquier extranjero que con base en evidencia creíble, uno, sea responsable de asesinatos extrajudiciales, torturas u otras violaciones graves de derechos humanos cometidos contra personas en cualquier país extranjero. Ahí tenés. Alguien pregunta aquí ¿qué es un testaferro? Es una persona que representa a otra y le maneja el capital al otro, pero que no es de él. Que no es de él y lo que actúa es digamos, como una mula, sí, una mula, digamos, en el contrabando. O sea, como que yo me voy con varios a Panamá y le dicen mula a eso y estos varios me acompañan en el viaje y traen la mercadería. ¿Sabes qué veo venir también, Alan? Sanciones contra aquellos que están invadiendo tierras, porque hay muchos gringos que le han invadido fincas. Me contaba alguien de AmCham que son varios, porque dice entre otras causales de la ley Magnitsky, dice que se puede sancionar a funcionarios de gobierno o un asociado principal de dicho funcionario que es responsable de o es cómplice de ordenar, controlar o de otra manera dirigir actos de corrupción significativa, incluida la expropiación de activos privados o públicos para beneficio personal. A René Rosales le digo, Javier le acaba de explicar lo que él pregunta, de que tan ilegal es el ser testaferro. Según la ley, sí. Le dan seguimiento. Sí, es que ante la ley de Nicaragua, si Javier Reyes aparece como manejando el ingenio San Antonio y digo que es mío, ¿verdad? Todo el mundo va a saber que es de Carlos Pela, pero si aparezco yo en una sociedad de que compré en $1 o en 100 Córdoba el ingenio San Antonio, pues estoy sujeto a una investigación. Quiero aclararle a uno de los lectores, porque hoy me he dedicado a ver, yo no tengo problemas con ningún empresario, más bien soy fan de Carlos Pela. Desde que Carlos Pela hizo su propuesta de que se adelantaran las elecciones, y fue una propuesta que la he contemplado democrática
se acentúan mis simpatías personales por él. Y es dentro del empresariado la figura, digamos, más destacada que tiene Nicaragua. Ahora hablemos, Alan, de la última parte del comunicado del Departamento de Estado de hoy, donde dice que avalan el diálogo y avalan el adelanto de las elecciones, que a mí me parece que eso es fundamental porque fortalece la tesis. O sea, Estados Unidos ya definitivamente está detrás del diálogo, está detrás del adelanto de las elecciones, como política oficial del gobierno de Donald Trump. Es que el comunicado es claro en eso. Sí, eso es clarísimo, sí. El comunicado es claro y seguramente, y vuelvo a lo mismo, pues, el asunto se ha ido alargando y cada vez que aquí se va a hablar de las elecciones o de una salida, entonces el gobierno dice, ahí están los tranques. Por eso decía yo que me resulta el mejor aliado que el gobierno ha tenido para alargar esta crisis. Ahí están los tranques. Entonces, los tranques a fin de cuentas a nadie le gustan, ¿verdad? Y si ya es una política del gobierno de Estados Unidos, si estamos bajo la esfera de influencia de ellos, de que aquí van a haber elecciones y le arrancaron ese compromiso, el que vino a hablar con Ortega, que es de los halcones del Congreso de los Estados Unidos, pues bien vale la pena darle el empujón a esto, porque yo sigo sosteniendo, y ahí en ese sentido, por eso he apoyado la propuesta de Pelas, que la salida aquí es por elecciones. O sea, bala o elecciones, resulta mejor elecciones, Javier, porque nos economizamos muertos, que puede ser cualquiera de nosotros, si aquí nadie está seguro. Aquí en el contorno del barrio han matado 3 personas en los últimos 15 días. Sí, bueno, ese es otro tema que si no da tiempo a analizarlo hoy, lo vamos a analizar mañana, Alan. Este país no tenía, que sepamos, ¿verdad? No tenía sicarios. Y están actuando sicarios, o sea, criminales cuya especialidad es matar a las personas por encargo, como lo que ocurrió con la ex esposa de Estrada, el empresario que fue secuestrada a media cuadra de estos estudios, asesinada y tirada en la Cuesta del Plomo. Eso lo mirábamos en los años 70 con la Guardia Nacional, pero obviamente era un trabajo de una institución del Estado somocista, como era la Seguridad del Estado, que tenía sus propios ejecutores, matones de esta política. Te saluda Gabriel Talavera Argüello, dice buen análisis. Él es fan tuyo, Javier. Bueno, muchas gracias. Ahora, volviendo a este tema, la pregunta es, ¿qué significa en términos políticos esta sanción contra funcionarios ya muy cerca del presidente Ortega? Porque Chico Díaz, digamos, con el tesorero del frente, ¿verdad? No, ese es Chico López. Pues, es el tesorero del frente, ¿verdad? Que también maneja un montón de plata, pues, del frente sandinista. Te lo voy a poner más sencillo. Chico Díaz está emparentado con sí, es consuegro. ¿Les vale o no les vale a los funcionarios sancionados lo que está haciendo Estados Unidos? ¿Qué pensamos? ¿O sí lo golpea? Mira, yo pienso que desde que empezó esto y se metieron a lo que se metieron, sabían las consecuencias de lo que podía pasar. A pesar de que la prensa y vos muy estratégicamente has dicho, no mencionan a Fidel Moreno, y en ningún momento ha salido, pero a los gringos no los engañan, Javier. Y los gringos saben el juego que hay aquí. Y el juego de intereses que hay aquí también. Sí. ¿Verdad? Entonces los gringos yo me imagino que Fidel sabía lo que le venía. Bueno, y si hay Chico López, los grupos, digamos, de opositores al gobierno que han estado viajando en los Estados Unidos han insistido, Chico López, tenían ganas de joderlo. Y ahí están los resultados. Sí, recordad que hace cuánto fue, una semana o probablemente un poco más, un grupo de senadores y congresistas, pero senadores como Marco Rubio, como Bob Menéndez,
le pidieron al gobierno de Estados Unidos, al propio presidente Trump, que aplicara la ley Magnitsky en contra de un grupo de funcionarios, ya en el marco de las protestas, ¿no? Y aparentemente pues el Departamento de Estado le dio gusto con 3 de una lista que es más grande, porque conocemos esa lista, la ha estado publicando el diario La Prensa, y ahí hay más personas que están en la de los desvisados. De los desvisados y de la ley Magnitsky. En este caso, Marco Rubio y ese grupo de senadores, demócratas y republicanos, le pidieron aplicar la ley Global Magnitsky, ¿verdad? Porque la ley Magnitsky es solo para los rusos. Mira, Alan, yo creo que al presidente Daniel Ortega le vale un comino la visa de los Estados Unidos. Yo creo que él no le importa las veces que ha ido a Estados Unidos, a él. Pero probablemente el día que incluyan a su familia, bueno, está Chico Díaz. Bueno, le acaban de tocar al primer pariente político, ¿verdad? Pero no. Aquí hay muchas personas, Alan, que les importa mucho la visa. Por ejemplo, tengo entendido que la ministra de la familia, esa es una información que me llegó y la digo de manera... La hermana Sergio Ramírez. Hermana Sergio Ramírez, de manera extraoficial, porque aquí no hay manera de confirmar algo. Vos no podés llamar a un funcionario y preguntarle, porque esa es parte de todas las tonterías que se han hecho en este gobierno. El secretismo. El secretismo, 10 años de secretismo. La ministra de la familia se fue a Estados Unidos en medio de toda esta jornada de protesta y ya regresó. O sea, ella viajó, aparentemente iba con su familia. Hay otro rumor, pero que también, repito, y lo tengo que comentar porque no hay con quien confirmar, de que la familia de uno de estos 3 ya se fue a Estados Unidos. Y como las cosas no trascienden a tercero, es decir, si el sancionado de Chico Díaz no le van, eso no afectará a sus hijos ni a su familia, pues obviamente... No los afecta, Javier. No, a menos que el hijo pues tenga los reales del padre y el padre crea que como es su hijo y no está en la lista, él le dio el dinero y al final se convirtió en un testaferro o lo que sea. Entonces, Alan, hay algunos funcionarios que sí les importa la visa, que para ellos es importante porque puede ser que les afecte a la familia. Ponete el día de mañana, como la política de migración de Estados Unidos se maneja en cada ciudad, en cada país, perdón, el día de mañana puede ser que llegue los hijos los hijos pequeños de alguno de estos funcionarios y le nieguen la visa aquí en Nicaragua, o te los regresen del primer puerto de entrada donde llegue, donde digan usted es parte de la familia de fulano de tal. Esas cosas las hemos visto muchísimo. Mira, aquí dice algo Orlando Rivas que me deja pensando. Dice que él cree que es extensiva a la familia. Yo me acuerdo cuando fui ministro que yo tenía que poner lo que tiene el familiar, los familiares más cercanos para mí. En aquel momento, digamos, te obvié lo mismo al resto de mis hermanos maternos, pero puse que Alan David tenía un carrito y lo que yo tenía en el banco y mi casa. Eso fue con la Contraloría. No sé si la Contraloría ahora tenés que informar otra vez tus bienes. Sí, siempre esa ley está. El problema es que yo no sé si se cumple, pues, porque en otras palabras, Alan, yo no estoy seguro, yo no creo pues que la ley trascienda a tercero, pero no hay que olvidar que como las políticas migratorias, repito, se manejan... Dice Mayor Gamena que hasta las suegras se ven afectadas. Bueno, probablemente... Vamos a profundizar en eso, hay que investigarlo. Sí, y en ese sentido tenemos canales con la Embajada Americana para que sí, yo creo, sí, claro que sí, por lo menos esos canales están dispuestos a recibir preguntas y evacuarte la respuesta. Antes de concluir, Alan, quiero decir que, y eso lo vamos a ampliar después en el programa 60 minutos que viene a continuación, de que van 3 muertos ya en León.
La policía le entró con todo al Sutiaba, a la barricada, mataron 3 muchachos. Hay una información no confirmada hasta ahora que nos lo envió el corresponsal Carlos Girón, a quien lo vamos a tener dentro de poco, en la que Carlos Girón dice que recibió denuncia de un familiar de que uno de los muchachos lo llevaron al hospital Escuelos Cardanilo Rosales y no lo quisieron atender. Lo metieron al hospital y no lo quisieron atender. Pero sí, la directora del hospital, creo que es una muchacha de apellido Lejarza, miembro de la Juventud Sandinista, dejó entrar a la policía para que fuera a capturar a este muchacho, a pesar de que tenía una bala en el abdomen y murió a consecuencia de eso. Todo eso está en proceso de confirmación, pero ya les vamos a informar de cuál ha sido el día de hoy. Hay varios heridos y también hay un montón de detenidos. Bueno, viene 60 minutos y viene mucha información, Javier. Hay bastante información. ¿Verdad? Sí. Hoy hemos tenido mucha correspondencia, una gran audiencia, digamos, en internet. Le agradecemos a la gente que está pendiente de nosotros y reafirmamos nuestro compromiso del análisis objetivo y pragmático de lo que está ocurriendo en Nicaragua y en el mundo. Hasta mañana, mañana viernes, sábado chiquito, decía tu amigo. Mira, quiero, porque Francisco Javier, que está apoyándome ahorita con la información, dice que el efecto de las sanciones que se acaban de imponer, me voy a tomar un minuto, me voy a robar un minuto, vos mismo. Dice que eso incluye sanciones, eso incluye caerle por parte del gobierno de Estados Unidos a todas las propiedades de las personas, incluyendo dinero, bonos, acciones, propiedades, real estate, en los Estados Unidos, o en posesión o en control de otra persona de Estados Unidos. O sea, si hay un gringo que se llame Juan Smith, pues, John Smith, será objeto también, le van a caer si él tiene bienes de esa persona que estén localizados dentro de los Estados Unidos o afuera. Le van a bloquear sus cuentas de banco. Ninguna persona de los Estados Unidos donde esté localizado puede hacer negocios con esa persona. ¿Lo tenés en inglés o en español? En inglés me lo mandó. Esto incluye, dice, bancos de Estados Unidos y muchos bancos fuera de Estados Unidos que tienen relación con esto. O sea que es durísimo esto. Durísimo. No vas a poder hacer ninguno de ellos va a poder hacer ningún tipo de negocio. Ni la suegra, dice el otro. Aparentemente ni la suegra si se convierte en testaferra, pero bueno, ¿qué yerno le va a dar todo su dinero a que lo tenga su suegra pues para protegerlo? Ese va a ser un héroe, definitivamente si lo hace. Hasta mañana pues. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle,